Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre dos crímenes y las reacciones ciudadanas y de las autoridades ante estos crímenes que ocurrieron en dos lugares muy lejanos, pero que son muy parecidos. El caso de Ana Julia Quesada en España, la dominicana acusada de asesinar al niño Gabriel Cruz, y aquí en República Dominicana, el asesinato de una pareja de agricultores en Pedernales y todo lo que ha sucedido después de esto. Y hablaremos de una Cámara de Cuentas cuya misión es controlar a los funcionarios ambiciosos, y ninguno tiene tanta ambición como los miembros de la Cámara de Cuentas, que además están protegidos porque son del partido y están para asegurarse de que a ningún compañero de partido le salga ningún expediente. El aumento de sueldo de los miembros de la Cámara de Cuentas, pero también necesario esta semana es hablar del descargo de Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos en el caso del asesinato de los choferes por sicariato. La impunidad ya alcanza a los crímenes de sangre. Ese es el contenido de esta noche y por ahí también va la décima. Sí, por todas esas cosas. El título es Acelerando. Pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Señores, la Cámara de Cuentas, la mismita que dijo que no puede auditar las obras de Odebrecht porque no tiene fondos, sus 5 miembros se aprobaron ellos mismos unos aumenticos de 75,000 pesos para el presidente de la Cámara y 66,000 para cada uno de los otros 4. Señores, violaron la ley, violaron la Constitución. La Constitución en su artículo 40 establece muy claramente que ningún funcionario puede aumentarse su propio sueldo. La ley de salarios dice que quien viole esas disposiciones debe ser inhabilitado con impedimento de ocupar cualquier función pública por lo menos en 5 años. Y así todo, 3 senadores del PLD critican a los miembros de la Cámara de Cuentas cuando ellos no tienen que criticar. Para eso estamos los ciudadanos, para criticar. El deber de ellos es someterlo a un juicio político para destituirlos. Mira, la ley también establece que el sueldo más alto lo devenga el presidente de la República, obviamente. Sí. Y ya el presidente de la Cámara de Cuentas ganaba el tope establecido por la ley para ese cargo, que son 350,000 pesos mensuales. O sea, eso estaba ganando él. 350,000 pesos mensuales. Se puso 425,000. Pero entendió que eso no le daba. Ajá. Y entonces se aumentó 75,000 pesos más para ganar 423,000 pesos mensuales. Sí. Obviamente a esto el Ministerio de Administración Pública podría darle para atrás, podría revertirlo. En el caso de los otros miembros de la Cámara de Cuentas ganaban 313,000 pesos mensuales, a esos tampoco les daba. Y se aumentaron 65,000 pesos más para ganar 379,000 pesos mensuales. Entonces, el Ministerio de Administración Pública podría decir, ese aumento es ilegal y no lo vamos a aplicar. Ahora, ¿tú crees que lo van a hacer? No. ¿Tú sabes por qué? Por una cuestión muy sencilla. Esos cuadros del partido que conforman la Cámara de Cuentas tienen una misión muy importante. No la que le asigna la ley, que es controlar a toda la administración pública para que den buen uso a los recursos, ¿verdad? No, ellos tienen una misión muy importante que no está en ninguna ley, que es no descubrir nada que haga ningún miembro de la administración pública. Por eso dicen que no tienen fondos con qué hacer una auditoría a las obras de Odebrecht, donde sin duda está la mayor parte del robo de esa empresa a este país, porque entonces las implicaciones de miembros del partido y del gobierno le crearían muchos problemas al partido y al gobierno.
Entonces, bueno, ¿tú crees que hay algún interés en revertirle ese aumento a los miembros de la Cámara de Cuentas? No, ellos se lo pusieron ellos mismos y lo van a seguir disfrutando. Como tampoco ha habido interés en hacer algo con la denuncia que hizo el vocero de la presidencia, de que Franklin Almeida gana 250,000 pesos sin trabajar. Él va a seguir ganando sus 250,000 pesos. Nadie le va a quitar ese cheque. Nadie se lo va a quitar. Porque, ¿sabes por qué? Porque aunque le estén regalando 250,000 pesos a Franklin Almeida, se lo están regalando a muchísima gente más. Y el problema de ellos no es con que alguien cobre sin trabajar, es que alguien cobre sin trabajar y entonces no apoye la reelección. Sí. Ese es el único problema. Exactamente. Porque hay muchísimos que lo cobran y apoyan la reelección, eso no tienen problema. A eso no le salen tweets. Entonces, mira, la Cámara de Cuentas, que había dicho que no tenía dinero para investigar las obras de Odebrecht, que había solicitado más presupuesto porque el presupuesto que tenían no le daban, entonces lo que hacen es aumentarse los sueldos a ellos mismos. Para eso es que sirve el presupuesto de la Cámara de Cuentas, para ganar salarios de lujo, para eso. Vamos a ver las reacciones por parte de legisladores, de senadores específicamente, a este aumento que se hicieron los miembros de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene autonomía presupuestaria. Eso quiere decir que si ellos lo hicieron es porque tienen la disposición económica para hacerlo. Yo nunca he sido dado a criticar el dinero que se debe ganar cada persona, porque yo pienso que es el trabajo que desarrolle cada persona el que debe determinar el emolumento que deba tener esa persona o ganar esa persona. Míralo ahí. Esos senadores critican nada más cuando su deber es someter a un juicio político a los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. De hecho, la ley dice que pueden ser inhabilitados por lo que por hicieron. eso, no, que pueden ser que deberían que ser. Tienen que ser inhabilitados. Sí. Es que han cometido una violación flagrante a la ley. Ellos no pueden subirse el sueldo y se lo subieron. Es que lo único que les sale es inhabilitación, se tienen que ir de ahí. Pero eso no va a suceder. Claro, y los senadores dicen, ay, qué feo eso, pero no hacen nada. Nada. Esos son la garantía de que ningún funcionario corrupto vaya a la justicia. Esas 5 personas que están ahí. Vamos a ver ahora la reacción de Participación Ciudadana, la Miriam Díaz Santana. La nueva coordinadora general de Participación Ciudadana sobre el aumento de los salarios. Los funcionarios públicos no pueden tomar medidas, legislar para beneficiarse a sí mismos. Yo creo que con ese incremento ellos, si tenían ese recurso, pudieron haber nombrado varios auditores que dicen ellos que le faltan, que no hacen las auditorías porque no tienen suficientes auditores. Bueno, como está la gente de harta, porque aquí la gente se está hartando, y lo digo con J adrede, y además esa J es mayúscula, ¿verdad? Y no solamente no se contienen, no, sino que aceleran en esta carrera desbocada hacia la corrupción, la impunidad, el endeudamiento, el dolo. Y esto no va a acabar bien. No, y el insulto que significa esto, además, en un país donde el 80% de los dominicanos gana menos de 20,000 pesos. Ven acá, ¿tú has visto el trabajo que da que se haga un aumento a los trabajadores? Sí, a los trabajadores. ¿Tú sabes cuántos meses hay que yo digo meses, varias veces han sido años. Y cuando se apruebe para aumentarle 10 pesitos. Sí, cuando se apruebe es pírrico, pero en el sector público hace casi una década que no se hace un aumento general de salario. Sí. Porque los que barren en la oficina pública y los que dan servicio al cliente en la oficina pública, eso sí da trabajo que le aumenten. Ahora, a los miembros de la Cámara de Cuentas, ellos mismos se lo aumentan para ganar 423,000 pesos mensuales. Eso sí. Es un principio constitucional que nadie puede tomar decisiones para su propio beneficio. Bueno, ya que eso es imposible de frenar en estos gobiernos del PLD, porque ellos mismos se dan barrilitos, se aumentan, hacen lo que les da la gana, pues entonces que pongan a todo el mundo que se ponga su propio sueldo. Sí, claro. Para que seamos iguales. Yo quiero $500,000 de pesos también. ¿Quién me lo va a pagar? Yo también quiero $500,000 de pesos. ¿Quién quiere $500,000 de pesos? Mira, aquí se levantaron. Sí, todos los técnicos
Todas las todos manos los se técnicos levantan. quieren también $500,000 mensuales. Pero ¿y qué tú me dices de las pensiones? Tú sabes la gente muriéndose con una pensioncita de 300 pesos. Y estos tipos tienen unos planes, ellos aprueban las leyes para los otros, con un plan de pensiones, con un seguro familiar de salud, que las ARS, que Internacionales. la AFP. A vehículo asignado. Pero para ellos es uno particular. Sigan ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana ocurrieron dos hechos que han impactado en España y en República Dominicana. Y vamos a hablar primero del caso español, porque es que son muy similares ambos casos. En España, en Almería, la desaparición del niño Gabriel Cruz tenía paralizado a medio país, buscándolo, un niño de 8 años que desapareció el 27 de febrero y que 12 días después aparece en el baúl de un carro conducido por la dominicana Ana Julia Quesada. Que era la mujer del padre de ese niño, y ha cometido un crimen atroz, horrendo, ha puesto a España a llorar, nos ha puesto a los dominicanos a llorar, ha puesto a todo el mundo a llorar. Una asesina fría, calculadora, como la definieron las autoridades policiales de allá, después de haber hecho una investigación minuciosa. Descubrieron hasta que había cavado un hoyo con ella, con una pala, ella misma, antes de cometer el crimen. Claro, y aunque en principio para meter ahí el cadáver. Aunque en principio ella negó el crimen, luego terminó confesando. Vamos sí, a ver pero una confesión maliciosa. sí, a medias. Porque ella hace una tergiversándose. historieta diciendo que fue una discusión entre ella, de 40 y pico de años, y un niño de 8 años. Sí, sí. Y que él la acusó de cosas y que entonces ella perdió los estribos y le dio un golpe. Mira, vamos a ver el momento de su detención, porque ahí ella niega que supiera que el cadáver del niño estaba en el vehículo y todo lo demás. Vamos a ver el momento de la detención. En la búsqueda del niño participaron más de 4.000 personas que durante el día y la noche rastreaban la zona con la esperanza de encontrarlo con vida. Todo cambió este domingo cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron en la localidad de Vícar, Almería, a Ana Julia Quesada, de 38 años, la pareja de Ángel David, padre de Gabriel Cruz, luego de hallar en el maletero de su coche el cadáver del niño de 8 años, desaparecido el pasado 27 de febrero en Níjar, Almería. A Quesada le habían dado seguimiento luego de informar que habría encontrado una camiseta que llevaba al niño el día de la desaparición. Días antes de su detención, Quesada mostró preocupación y hasta ayudó en la búsqueda. Una mañana estuvimos desayunando y salió la conversación, la abuela y yo, y le dijimos, digo, tú si ves un desconocido, corre, no te pares. Y mira por dónde ese mismo día desapareció el niño. Discúlpenos, señora, que usted es familiar también. Soy la pareja de Ángel. La pareja del papá. Pero la policía tenía todas las pruebas, todos los elementos, y finalmente ella en el interrogatorio termina confesando, como tú dices, cambiando un poco y tergiversando la historia, pero admitió que fue ella y ella sola quien cometió el crimen. Sí, hubo una investigación muy bien hecha, está todo probado. ¿Y qué sucede? En los primeros días no hubo expresiones xenófobas ni nada de eso, pero luego alguna gente, porque siempre hay energúmenos, comenzó a decir que esa era la basura de inmigrantes, que hay exilio dominicano, y esas cosas realmente alarman, agobian, mortifican a inocentes. Claro. Porque, mira, los que sí han tenido responsabilidad, muchas responsabilidades, casi todos los medios de prensa españoles. Sí. Ningún periódico importante de allá pone la nacionalidad de la asesina
en los titulares. No, ni en el link tampoco de la No, noticia. ni en el primer encabezado. párrafo, no. El que lo puso más cerca, pues yo lo chequeé todito, lo puso en el tercer párrafo, como una información incidental. Exacto. La señora de origen dominicana, tal y tal cosa. Por ejemplo, en El Mundo pusieron la nacionalidad de la asesina en el 7º párrafo de la noticia. Aquí eso hubiera sido parte del titular seguro. No. Seguro. Claro. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, hubo algunas personas que siempre las hay desalmadas que comenzaron a molestar a los inmigrantes dominicanos por el hecho de que una mujer había cometido eso. Esos medios de prensa tienen una cosa clara. Ella no mató a ese niño porque ella es dominicana y los dominicanos nos dedicamos a matar niños. Exactamente. Ella lo mató porque ella es una asesina. Exacto. Las nacionalidades no cometen crímenes. Los crímenes lo cometen personas. Exactamente. Y ella actuó, ella sola, y sería injusto pero los medios de prensa, que juzgaran a todos los dominicanos por la acción de esta mujer. Pero los medios de prensa tienen clara esa responsabilidad, sí, que no pueden contribuir a incitaciones al odio, a la xenofobia. Exactamente. Y las autoridades españolas también lo tienen. Sí, las claro. autoridades también. También. Bueno, aquí un par de inmigrantes haitianos indocumentados, trabajadores agrícolas, asesinaron a su patrono, un productor agrícola de Pedernales, para robarle. Lo asesinaron a él y asesinaron a su esposa. Y se robaron un motor que él tenía. Dicho sea de paso, pasaron con el motor por la frontera. Sí, y allá lo detuvieron con el motor. Con la vigilancia reforzada, ¿verdad? Sí. Sí, con la vigilancia reforzada, exactamente. Con un motor robado, sin documentos. ¿Cómo tú pasas con un vehículo, aunque sea un motor, por una frontera, si tú te lo robaste? ¿Y la matrícula? ¿Y tu licencia dónde está? Porque aquí todo el mundo sabe cómo es que eso funciona. Entonces, es la cosa. Entonces, ahora, el caso es que la policía haitiana lo detuvo, ya con la denuncia que le hizo la policía dominicana. Exacto, lo detienen de aquel lado. Sí, pero lo detuvieron en un momento en que él estaba tratando de vender el motor que le había robado a sus víctimas. Es decir, que ahí no hay duda sobre la culpabilidad de ese individuo. Entonces, en Pedernales, un grupo de personas salió con un altavoz por la calle diciendo, dando un plazo hasta el día siguiente a las 10 de la mañana para que todos los haitianos que viven ahí se vayan de Dajabón, que se vayan para su país. ¿Cuál es la intención de alguien que quiere castigar a los que no cometieron el crimen? Porque todos los afectados por esas amenazas y por esas persecuciones son inocentes de ese crimen. ¿Qué es lo que quieren decir? Que el crimen lo cometieron esos dos individuos no porque son dos asesinos, sino porque son haitianos y que todos los haitianos son criminales. Esos mensajes de odio no se deben tolerar. Mira, vamos a ver el momento en que esa guaguita anunciadora sale por las calles de Pedernales dando ese ultimátum y luego el reforzamiento que tuvo que hacer el Ministerio de Defensa enviando unos 100 hombres hacia Pedernales para controlar la situación. Pedernales tuvo que ser militarizado. Vamos a ver. Y culmina este llamado que le estamos haciendo el día de hoy a todos los nacionales haitianos. Tienen un plazo de 24 horas. 24 horas tienen los haitianos para que abandonen a Pedernales. Mañana a las 10 de la mañana se vence el plazo. Todos vamos a salir ahí a caminar los barrios. A caminar los barrios porque vamos a sacar los haitianos de Pedernales. Hay que tener mucho cuidado con la generalización. En algunos medios dijeron, los dominicanos le dieron un plazo. No. A los haitianos. No, un grupito. Un grupo, ustedes lo vieron, era un grupo de personas. Sí, los que andaban en esa guaguita. Y varios motoristas que iban detrás. Seguidores, exacto. Pero eso no era una multitud. No es verdad que el pueblo de Pedernales estaba tirado a las calles, era un grupo de gente. Hubo una agresión a pedradas, le partieron la cabeza a un haitiano que no había matado a nadie.
¿verdad? Y aquí se está jugando con eso. Imagínate tú que hubieran salido en España con una guagua anunciadora por 4 caminos en Madrid. ¿Se van todos los dominicanos de aquí o los sacamos? A decir, se van todos de aquí. Lo primero es que ninguna autoridad lo iba a tolerar, porque No, lo claro primero que no. es que eso es una sustitución de la autoridad, un desconocimiento de la autoridad. Están diciendo, la migración ahora la hacemos nosotros y sacamos al que nos dé la gana. Es decir, ustedes y autoridades están pintados ahí en la pared. Y mira, las autoridades dominicanas hicieron muy bien militarizando para evitar que ocurriera una tragedia mayor en Pedernales. Lo que hicieron mal fue no deteniendo eso. Pero no cuando detuvieron salió. a esa gente. No, nadie. No lo detuvieron cuando salieron a hacerlo, ni lo detuvieron después tampoco. No. O sea, está identificado quiénes eran, el nombre de la persona que andaba con la guaguita, con el altoparlante y todo, esa persona no la detuvieron. Así es. O sea, mañana él lo puede hacer otra vez, es decir, porque no hay ninguna consecuencia. Es decir, tú que estuviste en España, si tuviera ahora, a lo mejor alguien te dice, mire usted dominicana, váyase de aquí. Sí. Y yo he matado a alguien, yo he violado alguna ley. Entonces, la inmigración haitiana, sobre todo la indocumentada, que es la masiva, nos desborda ya. Es demasiado. Pero la fiebre no está en la sábana. No es ahí donde está la cosa. Es en que los empleadores, encabezados por el mismísimo Estado dominicano, antes que darle un trabajo a un dominicano, prefieren dárselo a un haitiano, porque el haitiano, sobre todo si es indocumentado, es vulnerable, es débil, no se atreve a reclamar sus derechos laborales, no hay que pagarle seguridad social, no tiene 8 horas de trabajo, sino que vive en el trabajo. Entonces por eso lo prefieren. Todo eso está originado en la avaricia. No es la de ellos, que lo que tienen es hambre y vienen aquí a buscar oportunidades que no tienen en Haití. Mientras los dominicanos se van a buscar oportunidades que no tienen aquí en otro sitio. Esa es la raíz, no es otra. Y todos aquellos que dicen que hay un plan de una fusión y una conspiración internacional, saben ellos que lo que están diciendo es una falacia, pero la dicen porque los propósitos son otros. Mira, y ese es el peligro de incentivar ese tipo de comportamientos y ese odio, que después pasan cosas como las que pasaron en Pedernales y pasan cosas como la que pasó en Navarrete hace una semana, donde por un accidente de tránsito entre un dominicano y un haitiano, donde terminó muerto el joven dominicano, fueron y quemaron 8 casas de haitianos que vivían en la zona. Hay que ser muy desalmado. Que no tenían nada que ver con el accidente. No. Y lo peor es que no hay ninguna consecuencia. Y si es porque ¿No te creas que hay nadie preso por la quema de esas casas? No, para nada. Y si algún haitiano mató a un dominicano, como ha sucedido muchísimas veces, sí, los favorecidos, cuando salen estos grupitos a quemar casas y a depredar, los favorecidos son los asesinos. Porque eso es un molote, eso es ideal para ellos escapar, claro, porque están persiguiendo a todo el mundo y todo el mundo está huyendo. Sí, es así. Eso es así. Ahora, aquí tenemos que fomentar el patriotismo sano, no el odio. Y hay que resolver una cosa, un detalle. No tenemos un tratado de extradición con Haití, lo cual es vergonzoso porque 2 países limítrofes tienen que tener tratado de extradición, justamente porque es muy fácil cometer un crimen en un lado e irse a escapar al otro lado. Sí, sí, ahora mismo que ese delincuente venga a República Dominicana a ser juzgado por el crimen de esa pareja depende de la buena voluntad de los 2 gobiernos. Y como se tensaron las cosas, sí, entonces más trabajo dará. Exacto, dependen de que quieran que haya una colaboración o no. Pero lo que decía sobre incentivar este tipo de conductas, yo creo que deben reconducir
esa indignación que pueda tener un grupo de personas, deben reconducirla, porque el ultimátum sería muy interesante para que quiten a Boció. Exacto. Un ultimátum para que quiten a Boció, que trafica con haitianos. Pero es que hay un ilegales. Es que hay un problema. Es que Boció no es débil ni indefenso. No. Boció no. tiene poder. Ajá. Ajá. Es que es muy para fácil. Óyeme. Tú dártela de León. Yo apoyaría Se ese van ultimátum. una cantidad de infelices que no tienen cómo defenderse. Oye, ese ultimátum yo sí lo apoyaría. Un ultimátum para que el Estado deje de contratar ilegales. Exacto. Ese ultimátum sería interesante. Sí, exactamente. No, pero el ultimátum es contra el más pobre y el más desprotegido y débil. Sí. Y resulta que Boció es un traficante de haitianos indocumentados. No, pero a ese nadie va a decirle nada ni a vocearle. Ni nadie le da un ultimátum a los guardias que cogen cuarto en la frontera. Y a Boció tampoco van y le ponen un altavoz al frente, ni un susurro, ni de secretico en el oído le dicen, mira, vete de aquí. Ni un ultimátum a los grandes constructores que son los que contratan ilegales para ahorrarse un dinero. Sobre todo en las obras del gobierno. Ese es el ultimátum que nosotros necesitamos, ese. Bueno, ese sí resolvería el problema. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. La justicia dominicana no solamente garantiza la impunidad de los corruptos, sino que ya ha pasado a otro plano. Garantiza los crímenes de sangre. Garantiza la impunidad para los crímenes de sangre. Estábamos al... Ven, corta conmigo. Esta semana, el segundo tribunal colegiado descargó a Arsenio Quevedo y a Erickson de los Santos, acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de varios choferes, de dirigir una red de sicariato que asesinó a varios choferes de Fenatrano. Y a pesar de que el Ministerio Público presentó una serie de elementos probatorios contundentes, las juezas dijeron que no se pudo probar la implicación de ellos dos. Sin embargo, que sí se pudo probar la implicación de los autores materiales que fueron señalados por los mismos testigos que también señalaron a Arsenio Quevedo y a Erickson de los Santos. Y esos testigos, las tres juezas, encontraron su testimonio coherente para condenar a 30 años a los dos autores materiales de los asesinatos. A Maurice Cabrera y Danilo Reynoso. Y dijeron que eran incoherentes para probar la participación de los autores intelectuales, los que pagaron por esos crímenes. Y fueron anulando las pruebas una por una, pero oigan la clase de pruebas que anularon. Por ejemplo, una conversación telefónica grabada con autorización de juez, en la que uno de los autores materiales de los crímenes le dice al otro que quien le pagó para cometer el crimen fue Erickson de los Santos, descartado por las juezas, alegando que en el expediente que mandó el juez de instrucción decía los números de esa prueba que eran 157 y 158 porque fueron 162 pruebas, y esa era, no, 262, y esas eran las 157 y 158, y dijo, pero el juez no describió en qué consistían las pruebas, pero estaban las pruebas ahí. Es decir, la grabación. Pero el Ministerio Público le lleva una certificación del juez de instrucción. Del juez de instrucción diciendo, sí, yo admití esa prueba, sí, es parte del expediente. No, la jueza no lo tomaron en cuenta. No, porque ahí faltó ponerle una cosa escrita a máquina. Pero lo más escandaloso es lo del cheque. Lo del cheque. Porque hubo un cheque girado por Arsenio Quevedo a favor de Erickson de los Santos el día antes de la comisión de 2 de los asesinatos. Sí. Que según la jueza eso no podía ser admitido como prueba porque en el concepto no decía sicariato.
Porque no se decía para qué era ese Porque dinero. decía que ese no, dinero. que no tenía concepto. Exacto, Y por como lo no tanto, tenía concepto, bueno, rechazaron esa prueba. Pero el cheque se lo pagó, no Fenatrafin, no una Trafin, No, Arsenio Quevedo a título personal. a Erickson de los Santos. Encima, allanan la casa de Erickson de los Santos y ahí agarran escondido a uno de los autores materiales de los asesinatos. Pero hacen un mapeo de los teléfonos celulares y prueban que Erickson de los Santos fue a uno de los lugares donde se cometió uno de los asesinatos. Donde mataron a dos sí, el mismo día. Exacto. Y entonces las juezas, ellas dicen, bueno, pero él pudo haber estado en otro lugar del mismo sector. Cosa que ni los defensores de ellos alegaron. Arsenio Quevedo allanan las oficinas de una Trafin y le allanan su computadora. Sí. Y ahí encuentran una nómina alterna donde están nombrados los asesinos. Los asesinos materiales. Los sicarios. Que no son choferes. Los sicarios. Ni trabajan en esa área. ¿Tú sabes por qué el tribunal no admitió esa prueba? Porque no están inscritos en la seguridad social. Porque no estaban inscritos en la TCS. Es decir, que lo único que usted tiene que hacer... Entonces, tú puedes decir que la señora que trabaja en tu casa no es empleada tuya porque no está en la TCS. Sí, exactamente. Aunque tenga 15 años trabajando contigo y tú 15 años La verdad pagando. que les dio trabajo retorcer todas las pruebas que le presentaron, pero las retorcieron. Y uno entonces no puede olvidar que Erickson de los Santos le pagó 350,000 pesos a la jueza Wilda Reyes Beltré hace 2 años para que lo liberara de esa acusación que lo han liberado estas ahora. Y cuando decimos esto, no somos nosotros que lo decimos. Lo dijo Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte. No solamente lo dijo, lo escribió. Salió en toda la prensa. Él dio una rueda de prensa para decir eso. Él dio la rueda de prensa, pero además, después de que dio la rueda de prensa de viva voz, entonces entregó un comunicado oficial, escrito y firmado por él, a toda la prensa, donde él dice que él interrogó a la jueza eso, sí. y que la jueza le admitió que cogió 350,000 pesos que le pagó Erickson de los Santos para que lo liberara de esa acusación de la que es liberado ahora. Entonces, y dice él, y tengo las pruebas. ¿Y por qué él dice tengo las pruebas? Porque le dijo, ¿y dónde está el dinero que él le pagó a usted? Ella dijo, en mi casa. Pues vaya a buscarlo, y la mandó con 2 miembros del Consejo del Poder Judicial. Y fueron, y ella buscó un bolso, ahí estaba todo el dinero, lo llevaron otra vez al despacho del presidente de la Suprema Corte, sacaron el dinero, le tomaron fotos, lo contaron, y el presidente de la Suprema Corte hizo lo que no había hecho ningún otro juez en este planeta, que fue devolverle el cuerpo del delito al delincuente. Después de que lo contaron y lo retrataron, le dijo, ok, lléveselo. Pero vamos a recordarlo, vamos a ver el momento en rueda de prensa en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia habla sobre la confesión que le hizo la jueza a Wilda Reyes Beltré sobre ese soborno. En ocasión de haber ordenado la libertad del regidor y por las interrogantes que ocasionó la decisión adoptada, volvimos a convocar a nuestro despacho a la magistrada a Wilda Reyes Beltré, quien reconoció que había aceptado dinero para resolver el caso. Situación de la cual quien les habla posee prueba. No podemos olvidar entonces, después de que ha sido descargado esta vez, que él había pagado, qué inocente paga para que lo descarguen. Pero no solamente es eso, no es solo eso, es que desde la primera audiencia para ponerle medida de coerción, que por cierto le pusieron 1 año a cada uno de prisión preventiva, se apersonaron a la audiencia y hablaron un diputado del PRD, porque Erickson de los Santos del PRD, un diputado del PLD, porque Arsenio Quevedo es del PLD, el vocero del PLD en el Senado,
que fueron y dijeron que ellos se hacían garantes de los inculpados. ¿Usted sabe la presión que es esa? Que un senador vaya, yo soy garante de este hombre. De este acusado. Y 2 diputados del partido de gobierno. Sí. Del que decide Sí. quién es juez y quién no es. Porque no podemos olvidar las implicaciones políticas. Es que Arsenio Quevedo era funcionario de la ONSA, presidente Sí. de una Trafin y candidato a diputado Sí. por el PLD. Sí. Y Erickson de los Santos. Y no es diputado hoy. Por la acusación. Porque lo acusaron, le dieron la medida de coerción y lo metieron preso. Si no fuera diputado, claro. Sí. Pero Erickson de los Santos también, pero del PRD, aliado del gobierno. Sí. Era regidor por el PRD Bueno, y candidato también. Como pasó con Blas Peralta del Sí. PRM. Sí. Que no es diputado hoy día porque mató a Aquino Febrillet Sí. después de que le cayó a tiros a un vehículo lleno de gente al extremo de que hirió a 3 de los que... Entonces, de los bueno, 4 que por iban. supuesto, tanto los abogados de los familiares de las víctimas como el Ministerio Público han anunciado que van a apelar esta sentencia. Ahí vieron el tuit de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, diciendo que va a apelarla, nada más está esperando que salga la sentencia completa para apelarla. Pero es bueno que lo haga para poner en evidencia todos los estamentos de la justicia que se están prestando ahora a la impunidad de la sangre, porque no hay dudas de que esos 2 señores fueron puestos en libertad por actuación de políticos, por influencias políticas importantes. Mira, a Erickson de los Santos no pudieron ponerlo en libertad porque él tiene 2 acusaciones más por sicariato también, ¿eh? Sí. Pero Arsenio Quevedo ya salió. Claro. Él estaba en Najayo y ya le ejecutaron su libertad. Él es un hombre libre. Que por cierto se veía de que como muy enfermo. Vamos a ver si sigue enfermo. Sí, después de ahora que Él- ya resolvió. Él iba a las audiencias con un andador y una cosa. Vamos a ver si sigue malo, igual Sí. que Fujimori, que de una vez se arregló. Sí. Pero mira, hubo una denuncia por parte de Juan Uvieres, presidente de Fenatrano, de que una de las juezas se había reunido con él y le había expresado las presiones que estaba recibiendo sobre este caso. Vamos a ver lo que dice Uvieres. Sencillamente nos dijo, tenemos mucha presión. Han montado un aparato mediático para pruebas que ya estaban, que habían sido excluidas en la preliminar, como el lavado de activos, que tengan tan poca vergüenza que condenen a los de abajo porque son carenciados y son pobres y no tienen cuarto para sobornar. La delincuencia sigue aumentando en este país y a ellos los responsabilizamos de cualquier cosa, porque esto no es por accidente. Los muertos todos son de Fenatrano, los heridos todos son de Fenatrano. Él no dice cuál de las 3 juezas es un tribunal colegiado, pero inmediatamente la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha pedido que el Poder Judicial investigue la denuncia que ha hecho Juan Uvieres, y yo me imagino que si el Poder Judicial se lo requiere, él dirá cuál fue y tendrán que investigar, porque la verdad es que la sentencia es muy cuestionable. Bueno, todo esto lo que significa es que han tomado el control de la justicia, llenándola de sus cuadros políticos. Y ahora vemos que no es solamente para garantizar la corrupción, para garantizar los robos, sino que también para garantizar los crímenes de sangre. Por eso, el prófugo que asesinó al abogado Junior Ramírez, ese no lo van a buscar en ningún sitio. Por eso, el jefe de ese sicario, que es presidente del partido en Santo Domingo Oeste, no va a ser condenado. Por eso, todo el mundo lo está viendo con claridad. La justicia está cooptada por el partido de gobierno con sus cuadros políticos para garantizar que no se haga justicia, no solamente ya en los casos de corrupción, sino también en los casos de asesinatos. A esa situación nos han llevado, en esa situación nos han puesto. Esta sociedad está corriendo un grave peligro
porque es que nadie sabe hasta dónde la gente va a aguantar esto. Esto va a explotar de alguna manera en algún momento y nadie sabe lo que va a suceder. Nadie lo sabe. Y si a esto usted le agrega este endeudamiento galopante, este afán reeleccionista, la violación de todas las leyes, el relajo con la Constitución y, conste, el peligro de la reelección, no solamente de Danilo Medina, también de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía. Claro. El afán de continuismo. De manera que la décima... Va sobre todo esto. Es sobre todo esto. Pues vamos a la pausa y cuando regresemos lo decimos en décimas. Esta misma semana. Esta misma semana. Y con todos los temas que hemos tratado en el programa de hoy, el aumento del sueldo de los miembros de la Cámara de Cuentas, el tema migratorio, el tema de la sentencia que descarga Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos, sobre todo eso va la décima. El carretón del país, con muy malos carreteros, corre por un derrotero de peligroso matiz. Nadie llega a la raíz de lo que aquí está pasando. El odio al que está incitando un grupo en la población y yendo a la sinrazón, lo siguen acelerando. La dependiente justicia tiene aquí garantizado corrupción y peculado con maldad y con malicia. Y ya también beneficia a aquel que anda asesinando y a sus sicarios pagando con completa impunidad. Y aunque a gran velocidad, lo siguen acelerando. Ahora el crimen se asegura con los jueces del partido, soltando al que ha remitido varios a la sepultura. La perspectiva es oscura, pues al que está derramando sangre lo están apoyando y consternada la gente ve que al carretón del vicio, al borde del precipicio, lo siguen acelerando. Se exhibe aquí la ambición por encima de la norma y de respetar no hay forma, ni ley ni constitución. La azarosa reelección, guerra al país sigue dando. Uno pregunta hasta cuándo y ve que hay 3 en lo mismo que ya están frente al abismo y siguen acelerando. No hay cuartos para auditar, dice con tono de afrenta, esta Cámara de Cuentas que se acaba de aumentar. Y se llega a autopremiar, será por estar tapando para que siga acabando la Odebrecht con la nación. Y al tren de la corrupción lo siguen acelerando. Pa'lante el endeudamiento y pa'lante el sicariato. Pa'lante siguen los gatos y pa'lante el crecimiento de unos cuantos elementos que aquí siguen depredando, tranquilos y manejando el carro de Don Dinero, llegando al despeñadero y siguen acelerando.